Bien, buenas tardes hermanos y amigos que hoy nos visitan y aquellos que se conectan por Zoom en este último culto que transmitiremos por Zoom. Espero que el próximo domingo podamos vernos ya aquí en el local de manera presencial. El día de hoy vamos a continuar nuestra serie acerca del libro de Hebreos y vamos a seguir en esta segunda parte de la predicación que hemos denominado Cristo, el Dios revelado. Y si es tu primera vez aquí en la iglesia o es la segunda vez quizás que has venido a la iglesia de manera presencial o por Zoom, quiero animarte a que veas las otras dos predicaciones de esta serie, donde hemos hablado en primer lugar de un Dios que habla, que se comunica y de cómo ese Dios ha hablado mucho más claramente por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a estar viendo hoy, el día de hoy, ese Cristo, Jesús, que es el Dios revelado. Ahora quisiera comenzar diciendo algo que para muchos de nosotros puede parecer obvio y evidente. Y es que el nombre cristianos proviene de Cristo. Y usted se dirá, wow Eddie, qué profunda tu predicación. Pero la verdad es que para muchos eso no es tan evidente como lo puede ser para nosotros. Hay muchos que no han comprendido que en el centro del mensaje cristiano está la persona de Jesucristo. El cristianismo no tiene como fundamento al hombre. Tampoco tiene como fundamento las necesidades del hombre. No tiene ni siquiera como fundamento la salvación en sí misma, sino a la persona de Jesucristo. Y eso, como he dicho, parece obvio, pero lamentablemente en muchas ocasiones no lo es. Escuché una vez a un predicador decir que si usted compara a Cristo y el cristianismo con otras religiones y sus figuras más predominantes, podríamos decir que hay una gran diferencia, porque si usted cambia o sustituye a las figuras predominantes de otras religiones, esas religiones podrían seguir adelante. Por ejemplo, tomemos el Islam. Si usted sustituye a Mohamed o a Mahoma, como lo conocemos en Latinoamérica, y en vez de Mahoma pone a José, o a Pedro, o a Juan, el Islam seguiría siendo lo mismo. Si usted toma a Buda y lo sustituye por cualquier otra persona, el budismo seguiría siendo el budismo. Pero cuando hablamos del cristianismo, la cosa cambia drásticamente. Porque no podemos sustituir a Cristo por ningún otro. No podemos cambiar a Jesús por ninguna otra figura, ni siquiera ninguna otra figura bíblica. Porque el centro y el fundamento del cristianismo, todo lo que sostiene la fe cristiana, es la persona de Jesucristo. El enfoque cristiano es una persona. Y esa persona es la que tenemos revelada en la Escritura como el eterno Hijo de Dios. Y para nosotros los cristianos que tenemos esta verdad, es cierto que también hay ciertas presiones, ciertas tentaciones, corrientes filosóficas, presiones culturales o incluso la persecución, como hablaba nuestro hermano William, que en muchas ocasiones intentan desviar nuestra mirada o quitar nuestro enfoque de la persona de Jesús. Muchas veces empezamos a escuchar otras voces, la voz de la cultura, la voz del miedo, y empezamos a quizás tener una idea diferente de quién es ese Jesús. Esta mañana justo leía en las redes sociales una persona que se hacía llamar a sí mismo cristiana, pero cuya visión de Cristo, cuya visión de Jesús es completamente diferente a la visión bíblica que nos presenta la Escritura, a la visión que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos presenta acerca de Jesús. Y no debemos pensar que esa presión es algo con lo que nosotros no luchamos. En el libro de Hebreos, los judíos que habían creído en el Señor estaban experimentando estas presiones, estaban experimentando persecución, tensión y por ese temor estaban pensando en cambiar la visión que tenían del Señor Jesucristo a una visión mucho más baja de quién realmente es Él. Muchos incluso llegaron a afirmar o estaban tentados a afirmar que Jesús era simplemente un ángel o que Jesús era un ser mucho menor a quien realmente es. Así que, querido amigo, yo desconozco cuál es tu perspectiva acerca de Jesús. No sé
si has sido criado en algún tipo de tradición cristiana. Yo desconozco si a lo mejor tú has leído la Biblia, desconozco si en algún momento has estudiado la figura de Jesucristo, aunque sea desde un punto de vista histórico. Pero mi intención hoy no es solamente que te vayas con información correcta acerca de Jesús. No, mi intención hoy, mi deseo es que junto con esa información correcta acerca de Jesús, te vayas de aquí conociendo verdaderamente, de una manera personal y salvadora, quién es este Cristo. Así que te animo a que abras tu Biblia, y si no tienes Biblia, pues en el móvil, el libro de Hebreos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta Hebreos capítulo 2, versículo 4. Hebreos 1, 5 hasta Hebreos 2, 4. Pero antes de adentrarnos en la lectura, vamos a pedirle al Señor que nos guíe por medio de su Espíritu Santo para que podamos ver las verdades que tenemos en este texto. Mi Señor, gracias queremos darte por tu palabra. Ella es nuestra guía, ella es nuestro sustento, ella es la que nos da el testimonio más fiel acerca de quién es la persona de tu Hijo. Y queremos pedirte, Padre, que el día de hoy nos ayudes, abras nuestras mentes, pero también nuestro corazón, para poder comprender quién es tu Hijo. Para que podamos salir de aquí transformados por un encuentro verdadero, real y personal y salvador con la persona de tu Hijo. Mi Dios, quiero rogarte que quites de nuestra mente cualquier idea falsa, cualquier idea preconcebida que vaya en contra de tu palabra. Que quites de nosotros cualquier temor o tradición que nos haga pensar de Cristo mucho menor de quién realmente es Él. Y que podamos, como hijos tuyos, como creyentes en tu nombre, Señor, tener cuidado de esta verdad, prestar suma atención a lo dicho por tu Hijo, para que no deslicemos y no resbalemos y caigamos, Señor, y pasemos de largo de la meta a la que tú nos quieres llevar. Sé tú glorificado en medio de tu congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito ahora sí que leamos Hebreos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 5 hasta Hebreos capítulo 2, versículo 4. Dice así: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, y es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en otra parte de la Escritura dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el sermón anterior estudiamos en el versículo del 1 al 4 la manera en cómo Jesús es la imagen perfecta de Dios. Cómo Cristo, al igual que el Padre,
en primer lugar, tiene el derecho a reinar sobre toda la creación. Como Él es heredero de toda la creación, al igual que el Padre. Aprendimos también cómo Jesús es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Cómo Cristo es la representación visual y real del Dios invisible. Cómo en Cristo están todos los atributos que tenemos en el Padre. Y el día de hoy vamos a aprender cómo este Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, es muy superior a cualquier otro ser angelical o bíblico o cualquier otro personaje de la historia, no porque sea semejante a algo bueno, sino porque en efecto es Dios mismo. Esto nos llevó a reflexionar hace un par de semanas sobre cómo Cristo es suficiente para nosotros. Cómo Cristo en su persona encontramos absolutamente todo lo que nuestra alma necesita. Todo lo que nuestra alma busca incansablemente lo podemos encontrar en la persona de Jesucristo. Así que hoy estaremos desarrollando esta idea mucho más profundamente, de la misma manera que el autor del libro de Hebreos lo hace. El día de hoy vamos a ver cómo el autor de Hebreos va a expandir mucho más cuáles son esas ideas que él planteó en los primeros 4 versículos. Y lo hace de una manera muy interesante. El autor de Hebreos no se sacó estas ideas acerca de Jesús de la chistera, como decimos aquí, sino que tuvo su basamento en la Escritura misma. Vamos a ver que el autor de Hebreos en estos 8 versículos del capítulo 1 cita nada más y nada menos al Antiguo Testamento que en 7 ocasiones. En 8 versículos del Nuevo Testamento encontramos 7 citas del Antiguo Testamento. Eso es muy claro, porque el autor de Hebreos no encuentra sus ideas en su propia mente, sino que encuentra la realidad de quién es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué es esto importante? Recordemos que la audiencia original del libro de Hebreos eran judíos, eran israelitas, personas cuya autoridad debía ser la Escritura. Y el autor de Hebreos está mostrando desde la Escritura hebrea cómo Jesús es el Hijo eterno de Dios. Así que vamos a ver hoy cómo Cristo es superior a los ángeles. Y vamos a ver esto de varias maneras. En primer lugar, lo encontramos en el versículo 5. Jesús es superior a los ángeles porque Jesús es Hijo. Fíjense lo que dice. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles, a cuál de esos seres angelicales, Dios ha dicho esto jamás? Fíjense lo que dice. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar dice, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Y ahí el autor de Hebreos está citando 2 pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento. Está citando Salmos 2, versículo 7. Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Y está citando 2 de Samuel 7, 14. Yo seré a él por padre y él será a mí por hijo. Ahora bien, esta relación padre e hijo es una relación eterna. Yo recuerdo y debo confesar que hace muchos años, cuando recién comenzaba en el cristianismo, pensaba que Cristo se convirtió en el Hijo de Dios cuando se encarnó. Y muchas personas aún tienen esa posición. Sin embargo, lo que vemos en la Escritura es que esta relación padre e hijo es una relación eterna. Es una relación que no comenzó cuando Cristo vino a la tierra, sino que mucho antes de su encarnación, eternamente, Jesús ha sido siempre el Hijo eterno del Padre. Ahora, esto puede generar confusiones en nuestra mente, evidentemente, porque una relación padre e hijo, pareciera que el hijo está subordinado al padre y que como tal tiene menos importancia o tiene menos derecho que el padre. Y lo mismo ocurre con la palabra yo te he engendrado hoy. Mucho podemos decir acerca de esto, pero vamos a decir ciertas cosas y espero ser lo más breve posible porque no queremos estar aquí 3 horas. No sea que alguien se duerma, se muera y tengamos luego que resucitarlo. Así que lo primero que decimos, hermanos, es que esta relación es eterna. Esta es una relación padre e hijo eterna que ha tenido lugar desde antes de la fundación del universo. Desde antes que existiera el tiempo, ya el padre y el hijo convivían en una relación paternal y de filiación completamente perfecta y amorosa.
Esto lo vemos en toda la Escritura. Pero lo segundo que tenemos que ver es que el Hijo de Dios fue engendrado y no creado. Y vamos a explicar qué significa que Él fue engendrado y no creado, porque hay una gran diferencia en los términos que el autor de Hebreos utiliza. Cuando una persona habla de engendrar, ¿hablamos de qué? Del inicio de la vida de una persona. Hablamos de la concepción, de cuando una persona comienza a existir. Y en términos biológicamente hablando, ese es el significado básico de la palabra. Pero la palabra engendrar tiene otra aplicación. Es mucho más amplio que simplemente significar la existencia de una persona. Tiene que ver también con la naturaleza de esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Dios, en su creación, diseñó todo de una manera que aquello que es engendrado tiene la misma naturaleza que aquello que engendra. Aquí durante la pandemia nacieron 5 niños. Gloria a Dios por eso. Somos una iglesia que se reproduce. Amén. Pero estos 5 niños, que gracias a Dios se parecen todos a la madre porque los padres son feos, tienen la misma naturaleza que el padre y la madre. Tienen exactamente el mismo ADN, los mismos derechos, las mismas responsabilidades que tienen el padre y la madre. Evidentemente el bebé no tiene una responsabilidad completa ahora mismo porque es bebé. Pero la naturaleza del bebé, ¿cuál es? Es humana. Y cuando es engendrado, no solamente comienza a existir, sino que posee la misma naturaleza, la misma esencia, la misma especie, el mismo tipo. Una persona no puede engendrar un pollo. Un pollo no puede engendrar un perro. En la creación de Dios, Él ha diseñado todo de manera que aquello que es engendrado posee la misma naturaleza que aquel que engendra. De modo que el término puede ser aplicado de 2 maneras. En primer lugar, para todo lo creado, puede significar el inicio de la existencia. Pero en segundo lugar, también refleja la naturaleza misma del ser. Y cuando hablamos de Cristo, evidentemente hablamos no de su inicio o del inicio de su existencia, sino si es engendrado del Padre, ¿qué naturaleza tiene? Si el Padre es divino, ¿qué naturaleza tendrá aquel que es engendrado del Padre? Pues una naturaleza divina. Y esto es importante que lo entendamos porque la palabra que se usa en el libro de Hebreos es cuidadosamente inspirada por el Espíritu Santo para que tengamos la connotación correcta de qué se está refiriendo. No usa la palabra creado. Cuando usted crea algo, eso que usted crea no tiene su misma naturaleza. Si un pintor hace una obra de arte hermosa, esa obra de arte no tiene la misma naturaleza humana que el pintor. Cuando un arquitecto diseña y crea un edificio, ese edificio no tiene la misma naturaleza que el arquitecto que lo diseñó. Incluso si usted pone el ejemplo más cercano, una estatua, esa estatua, por muy idéntica que sea a la persona, no es una persona real. El material y la esencia que tienen son completamente diferentes a la esencia de la persona que inspiró esa estatua. No son iguales. A una estatua no se le puede exigir lo mismo que se le exige a la persona. Una estatua no tiene los mismos derechos que tiene una persona, porque no tienen la misma naturaleza. Y cuando el autor de Hebreos habla y aplica este salmo al Señor Jesucristo, no está hablando de su inicio, como si no existiera y tuvo un punto en el que comenzó a existir. No, habló acerca de la naturaleza que el Señor Jesús tiene. Por eso es que dice, ¿a cuál de los ángeles? ¿Cuál de los ángeles jamás dijo Dios, yo te he engendrado hoy? Tú tienes la misma naturaleza que yo. A ninguno. A ningún ángel el Señor jamás ha dicho eso. A ningún ángel el Señor ha tratado en una relación de padre a hijo. Y esto es algo muy importante. Hace un par de semanas, ya recuerdo quién lo hizo, Grisel me preguntaba sobre
la Biblia de los Testigos de Jehová. Y esto es una doctrina defendida y promovida por los Testigos de Jehová. Que Cristo fue un ángel creado por Dios. Pero en ningún momento en la Escritura vemos eso. Vemos que no fue creado, sino engendrado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender eso? Recordemos, hermanos, que todo lo que vemos en la creación es simplemente un reflejo de la verdad espiritual de Dios, de la realidad de quién Dios es. Y aunque sí para nosotros es el inicio de la existencia, para el Señor Jesús no es así. Él es superior a los ángeles, porque no es ángel, es hijo. Fíjense que hasta los judíos entendían esto. Los judíos entendían el concepto de que alguien que se hace llamar hijo de Dios o el hijo de Dios tiene la misma naturaleza que tiene Dios. Lea conmigo Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. El Señor Jesús, después de trabajar durante el sábado, haciendo muchos milagros durante el sábado, los judíos le criticaban y le decían: ¿cómo tú quebrantas la ley y cómo tú trabajas, sanas, recoges espigas? ¿Por qué tus discípulos hacen esto en sábado? Y fíjense lo que dice Jesús. Y quiero que prestemos atención a cómo los judíos reaccionan ante la respuesta del Señor. Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ahora, fíjense lo que dice el texto acerca de los judíos. Por eso los judíos, aún más, es decir, ellos procuraban matarlo porque quebrantaba el sábado, pero aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba la ley del día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué dice el versículo? Haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Porque el judío sabía que aquel que es hijo posee la misma naturaleza que el Padre. Y este libro de los Hebreos está escrito no a los mismos judíos, pero sí a personas que tenían la misma formación teológica, que tenían la misma referencia de tradiciones y de teología judía. Llamar a Jesús Hijo de Dios lo hace superior a los ángeles porque es de la misma naturaleza que el Padre. Jesús es el eterno Hijo de Dios, eternamente engendrado, que posee exactamente la misma naturaleza, los mismos atributos. Número 2. Jesús es superior a los ángeles porque los mismos ángeles le adoran. Fíjense lo que dice el siguiente versículo en Hebreos 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice lo siguiente: adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿A quién? Al Hijo. Está introduciendo al Hijo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora, esto es importante, y aunque va a ser un punto muy breve, es importante porque los ángeles adoran única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. ¿Qué pasa cuando un ángel no adora a Dios? Es lo que le pasó a Satanás. Cualquier ángel que adore a otro que no sea Dios, inmediatamente pertenece al bando de Satanás y sus demonios. Un ángel no puede adorar a otro que no sea Dios. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 148 en el 1 y el 2. Alabad a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabad a Jehová, alabad a Dios. Los ángeles adoran única y exclusivamente a Dios. Si el autor de Hebreos estuviera incitando a los ángeles a adorar a cualquier otro que no sea Dios, estaría tentando a los ángeles de alguna manera a caer en pecado, a rechazar el propósito mismo por el cual fueron creados. Estaría diciendo: ¿sabes qué? Únete a Satanás. Conviértete en un demonio. Por eso el autor de Hebreos es tan claro y dice: adórenle los ángeles de Dios.
Número 3. Jesús es superior a los ángeles porque reina para siempre. Hebreos 1 del 8 al 9 dice, mas del Hijo dice lo siguiente, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, tu trono es eterno, tu trono es para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió, oh Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y esto es un punto que el autor ya trató en los primeros versículos, pero aquí lo está expandiendo. Está buscando el fundamento de que Jesús es el Rey eterno y heredero y dueño de toda la creación. De hecho, en el siguiente punto lo afirma precisamente diciendo que Cristo es creador. En cuarto lugar, Cristo es mayor a los ángeles porque es creador eterno e inmutable. Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Después de decir, tu trono es para siempre, versículo 10. Tú, oh Señor, ¿hablando de quién? Hablando del Hijo. En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no pasarán. Ahora, el salmo que este autor está citando es el Salmo 102. Y yo quisiera que fuéramos al Salmo 102 por un momento. Quiero que me acompañe al Salmo 102. Porque creo que es importante que entendamos este salmo antes de poder ver cómo el autor lo aplica. Salmo 102, versículo 1. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. ¿A quién se está dirigiendo el salmista? ¿A un ángel? A Dios. Este salmo es escrito por una persona que está en un profundo sufrimiento. Versículo 2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿A quién está invocando el salmista? ¿A quién está orando? ¿A un ángel? ¿A algún santo? A Dios. Y usted lee todo el salmo y usted va a experimentar el sub y baja de emociones que tiene esta persona. Pero después de toda esa expresión de dolor y de clamor a Dios, fíjese cómo termina el salmo. Versículo 25 al 27. Desde el 24 mejor. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generación son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El salmo, el clamor de esta persona en sufrimiento, que dirige al Dios del Antiguo Testamento, el autor de Hebreos lo aplica nada más y nada menos que al eterno Hijo de Dios. De manera implícita, ¿qué está queriendo decir el autor de Hebreos? Aquel a quien el salmista estaba orando no es otro que el Hijo de Dios. Ahora, evidentemente aquí no podemos decir que el salmista tenía una idea completa de la Trinidad. No tenía completamente el entendimiento del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sabía que estaba dirigiendo su oración al Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es aquel a quien el autor de Hebreos aplica este salmo, el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que comparte la misma naturaleza de Dios. Ahora, este salmo está expandiendo esa idea de que Jesús es creador de los cielos y la tierra. En el versículo 3 del mismo capítulo 1 de Hebreos, leímos que por medio de Cristo fue hecho el mundo. Que Él fue el creador de todo el universo y quien sostiene todo con la palabra de su poder.
Pero aquí este salmo introduce un nuevo concepto. Un concepto que no habíamos visto al principio. Y realmente son dos conceptos. El primero de ellos es la inmutabilidad de Jesús. La inmutabilidad de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que la inmutabilidad se refiere a la cualidad de Dios en la que Él no cambia. Dios es un ser perfecto, completo, no necesita a nada ni a nadie y por lo tanto no tiene necesidad de cambiar. No tiene necesidad ni de mejorar ni de cambiar algo que no esté bien con Él. Es perfecto, es inmutable. El pastor John MacArthur, en su libro de Teología Sistemática, define la inmutabilidad de la siguiente manera. Dice, la inmutabilidad de Dios es la perfecta inalterabilidad en su esencia, carácter, propósito y promesa. Es decir, su esencia, su carácter, su propósito y su esencia no son alterables. No pueden sufrir ninguna modificación. Eso nos da una tremenda confianza. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios dice, Él cumple. Su promesa no puede cambiar. Lo que Dios tiene la intención de cumplir tampoco va a cambiar, porque sus propósitos no cambian. Los atributos de Dios no pueden cambiar porque Él es inmutable. Si Él es misericordioso, es misericordioso. Su misericordia no depende de mí, depende de Él. Su justicia no depende de mí, depende de Él. No soy yo quien determina cuán justo es Dios. Es Dios quien determina cómo me juzga a mí. Él es el que no cambia. Yo puedo cambiar todo lo que tenga que cambiar. Y esa inmutabilidad es una cualidad que solamente Dios tiene. Los ángeles cambian. Mira a Satanás. Creado por Dios y cambió 100% de adorar a Dios a adorarse a sí mismo. Los seres humanos cambiamos. Todos los días cambiamos. Las cosas cambian. Se deterioran. Tienen que ser reparadas. Vienen defectuosas de fábrica. La única existencia que no cambia es Dios. Y es exactamente lo que el autor de Hebreos dice a Jesús. Tú eres el mismo. Fíjense lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que es inmutable, que no cambia, que no necesita absolutamente nada de nosotros. Que no tiene nada que le falte o que necesite ganar. Hay muchos que piensan, no, Jesucristo fue un ángel que luego se convirtió en un Dios por lo que hizo en la cruz. No. La misma gloria que Él tiene ahora es la que tenía antes de la fundación del mundo. No ganó ni perdió nada. Demostró quién era. ¿Qué es la diferencia? Esto nos lleva a otro concepto. Si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos lleva a otro concepto, que es el concepto de la eternalidad de Jesús. Fíjense lo que dice el mismo Salmo, bueno, y aquí en el capítulo 1 de Hebreos dice, en el versículo 12 dice, como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Tus años no acabarán. Por esa razón, cuando Jesús estaba con los judíos, Él le dijo, Abraham vio mi día. Y ellos le respondieron, tú no tienes ni 40 años, muchacho, ¿y cómo va a ver Abraham tu día? Si murió hace miles y miles de años. Porque Jesús estaba haciendo el punto, el argumento de que Él es eterno. De que Abraham vio al Hijo de Dios glorificado. Jesús es superior a los ángeles, no solamente por ser creador. Colosenses 1:16 dice que es creador aún de los ángeles. Sino porque es inmutable, no cambia. Y es eterno, sus años no acabarán. Número 5. Jesucristo es superior a los ángeles porque Jesús es vencedor. Versículo 13 dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Y aquí voy a ser muy breve, pero creo que esto es importante.
el único que va a salir victorioso cuando se enfrente a sus enemigos es Dios. La victoria no va a ser otorgada ni a un ángel, ni arcángel, ni querubín, ni a ningún predicador, ni a ningún profeta. La victoria va a ser atribuida única y exclusivamente a Dios. Dios es quien va a vencer. Dios es quien va a ser victorioso. Él es el que va a tener a sus enemigos como estrado de sus pies. Y exactamente lo mismo es que lo que el autor habla acerca del Hijo de Dios. Ningún ángel recibió la promesa de que él tendría enemigos. Porque en última instancia, los enemigos de aquello que es bueno son enemigos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, me rechazaron a mí, pues van a rechazar también a vosotros. Porque en primer lugar son enemigos míos, no vuestros. En primer lugar me odian a mí, no a vosotros. Porque son enemigos de Dios. Y Cristo es Dios. Ahora, después de todo esto que el autor de Hebreos nos ha mostrado en el capítulo 1, fundamentando todo lo que él ha dicho por medio de la Escritura, en el versículo 14 llega a una conclusión. Una conclusión que está en forma de comparativa con todo lo que ha dicho. Él dijo, Jesús es superior a los ángeles. Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál es ese más excelente nombre? El nombre de Hijo de Dios. Y esta es la razón en la Escritura por la que podemos saber que Cristo es el Hijo de Dios. Y en el versículo 14 hace una comparativa sobre quiénes son los ángeles. Y fíjense cómo se refiere el autor acerca de los ángeles. Dice, ¿no son todos los ángeles o todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, Cristo es Rey eterno, es Hijo, es la imagen perfecta y la gloria de la esencia de Dios. Es engendrado del Padre, es todo esto, pero los ángeles, ¿no son los ángeles simplemente espíritus que ministran a los santos según la voluntad del Padre? ¿Ven la diferencia? ¿Ven cómo Cristo es infinitamente superior? Ahora, hay algunas cosas que decir acerca de los ángeles. Yo no sé, realmente no he estudiado angelología a profundidad, pero hay ciertas cosas que la Escritura sí nos dice acerca de los ángeles. La Biblia nos dice que el Señor manda a sus ángeles para cuidado nuestro. La Biblia nos dice en los evangelios que los ángeles vinieron a ministrar a Jesús. La Biblia nos muestra en el libro de Hechos cómo Dios envió a sus ángeles para ministrar aún a los apóstoles cuando estaban sufriendo. E incluso para sacar a Pedro de la cárcel. El Señor es quien comanda a sus ángeles para servicio de aquellos a quien Él va a redimir. Él es quien habla con los ángeles directamente. Ahora, yo no sé si nosotros tenemos un ángel guardián asignado. No he visto eso en la Escritura, pero sí he visto que tenemos ángeles a nuestro alrededor, enviados por Dios para protegernos. ¿Sucederá eso todo el tiempo? No lo sé, hermano. Pero sucede cuando el Señor lo dispone. Y a voluntad de Dios, en una voluntad soberana, Dios puede intervenir de la manera que Él escoja. Puede enviar a sus ángeles, puede enviar a una persona, puede cambiar la situación como a Él le plazca. Pero lo que nosotros no podemos hacer es orar a los ángeles, o hablar con los ángeles, o pedirle a los ángeles. Y sé que hay muchas personas que, quizás criados en cierta tradición, piensan que pueden hablar con un ángel, con algún arcángel, y que Él les va a proteger, que Él va a ser el que les va a librar, el que les garantiza la seguridad. Hermanos, permítame decirles que tenemos uno mucho mayor que los ángeles. Tenemos uno que es mucho mayor que cualquier espíritu bondadoso que haya en el cielo, cualquier hueste celestial. El Señor no necesita a los ángeles, nosotros no necesitamos a los ángeles. El Señor tampoco me necesita a mí, pero en su voluntad Él se place en permitirnos a nosotros y a los ángeles trabajar para alcanzar sus propósitos. Ahora usted se pregunta, muy bien, ¿qué hacemos con todo esto? Capítulo 2. Por tanto, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y fíjense lo que dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Yo no sé si usted ha asistido a las clases de Instituto Bíblico, pero le animo, hermano, a que venga porque son muy, muy buenas. Y el día de hoy, justo con nuestro hermano Norby y nuestro hermano William, aprendimos que cuando hacemos un estudio de la Biblia, es importante prestar atención a los conectores, aquellas palabras que conectan dos ideas. Y aquí tenemos en el capítulo 2, versículo 1, el primer conector que vemos en Hebreos. O digamos el primero que está realmente uniendo dos ideas. Hebreos 2.1. Por tanto, es necesario. ¿A qué se refiere ese por tanto? ¿Qué quiere decir ese por tanto? Se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente. Es decir, por todo esto que hemos dicho acerca de Jesús, que Él es superior a los ángeles, por todo esto. Por eso, por esta razón, a la luz de quién es Jesús, es necesario que con mayor diligencia prestemos atención, atendamos a las cosas que hemos oído. Ahora, recuerde cómo comenzó el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras por medio de los profetas a nuestros padres, ahora en estos tiempos postreros, ¿por medio de quién ha hablado? Por medio de Cristo, por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo no es un ángel, no es un ser angelical. El Hijo es Dios. El Hijo pertenece a la Trinidad, tiene la misma esencia. Y Él ha hablado por medio del Hijo. Y como ha hablado por medio del Hijo, tenemos que prestar atención a lo que el Hijo ha dicho. Tenemos que estar atentos, no sea que nos deslicemos. No sea que intentando llegar a la meta o estando cerca de la meta, nos resbalemos y sigamos de largo. Y cuando habla de la palabra deslicemos, quiero que usted piense en un río. Imagínese que usted está en un río y la corriente lo está arrebatando. Y usted busca desesperadamente agarrarse a una rama o a cualquier cosa que le permita sostenerse. Y está a punto de llegar, pero la corriente es tan fuerte que usted se desliza la rama por su mano y no logra agarrarse de esa rama. Y termina en un destino completamente diferente al que usted quería llegar. Eso es exactamente lo que la palabra deslicemos significa en griego. Significa pasar de largo o ir más allá del destino deseado, porque la corriente te lleva, es como un viento. Y esto es precisamente lo que los judíos en esa época estaban experimentando. Las presiones, la persecución, estaban tentando a estos judíos a deslizarse de la verdad acerca de quién es Jesús, a apartarse de lo que ya habían oído, de lo que ya habían creído. Y yo les quiero decir algo, hermanos, esto me impactó, porque si lo que Dios ha dicho por medio de ángeles fue firme, ¿cuánto más firme va a ser lo que diga por medio de su Hijo? Si el castigo por desobedecer el mensaje que Dios dio por medio de ángeles fue grave, ¿cuán más grande va a ser el castigo si no escuchamos y prestamos atención a lo que dice el Hijo? Un ejemplo. En Lucas capítulo 1, tenemos el ejemplo de Zacarías, el papá de Juan el Bautista. No sé si usted ha leído la historia, pero este hombre estaba ministrando en el templo, se le apareció un ángel, Gabriel, se identifica luego, y le dice, vas a tener un hijo. Y él le dice, no te creo, mi mujer y yo somos viejos, imposible. Y le dice, como no me has creído, ahora vas a quedar mudo hasta que se cumplan estas cosas. El castigo porque este hombre no creyó al ángel fue quedarse mudo durante todo el tiempo del embarazo de su mujer Isabel. Si el castigo es un ejemplo que quizás no es tan severo como a lo mejor otros que podemos encontrar, pero si el castigo por ese mensaje fue quedarse mudo, imagínese el castigo que va a ser por no prestar atención a lo que hemos oído de parte del Hijo.
¿Y qué es lo que nos ha dicho el Hijo? Fíjense lo que dice versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El Hijo nos ha anunciado la gran salvación de Dios para el ser humano. El Hijo nos ha dicho cómo y por qué necesitamos ser salvos. Si usted lee los evangelios, lo va a encontrar. Marcos 1:15. El reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nosotros descuidamos y no prestamos atención a esta salvación tan grande, querido amigo, quiero decirte que no hay esperanza. Por eso mi intención no es hoy únicamente que sepas la información correcta acerca de quién es Jesús. Mi anhelo, mi deseo es que puedas conocer de manera real y verdadera quién es el Hijo de Dios. De una manera tal que sirva para la salvación de tu alma. No descuidemos esta salvación tan grande. Ahora, la exhortación no es únicamente para nuestros amigos, sino también, amada iglesia, para nosotros. Este texto estaba dirigido para personas que ya habían creído en Jesús, pero que por diferentes circunstancias estaban siendo tentados a volver atrás, a rechazar lo que ya habían creído y oído. ¿Cuántas veces nosotros nos enfrentamos a las voces del mundo, a nuestra propia voz? Y decidimos escuchar más esas voces que lo que el Hijo de Dios ha dicho. Oremos para que el Señor nos mantenga firme en Él. Para que guarde nuestras mentes de no creer mentiras. Para que el Espíritu de verdad guarde nuestro corazón y no comencemos a vacilar sobre lo que ya hemos oído y creído. Y que pretendiendo a lo mejor ya haberlo alcanzado, finalmente terminemos en un destino equivocado. Abracemos y retengamos con firmeza la doctrina histórica de la fe cristiana, en la que aquel que nos ha hablado no es un ángel ni un ser inferior a Dios, sino el eterno Hijo engendrado del Padre. Oremos. Padre, gracias te damos por permitirnos ver quién es tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has permitido conocer la verdad acerca de quién eres tú. Tu palabra nos dice que el Padre es en ti, que tú eres en el Padre, Señor. Y podemos tener la plena convicción y certeza de que al verte a ti, Señor, hemos visto al Padre. De que al conocerte a ti, hemos conocido al Padre. Porque tú y el Padre son uno. Porque tú eres el único camino que nos lleva al Padre. Tú eres la verdad y la vida. Y no hay ningún otro nombre, Señor, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Te ruego que hoy puedas convencer por medio de tu Espíritu a aquellos corazones que están dudosos. Aquellos corazones que están vacilando con la idea de quién eres tú. Y te pido, Señor, te ruego, te imploro que aquellos corazones que ya hemos creído en ti por tu gracia, nos mantengas firmes hasta el final. No sea que creyendo otras cosas o pensando otras cosas nos deslicemos y caigamos. Que podamos pasar la eternidad glorificando y alabándote de la misma manera que lo hacen los ángeles. Que tu iglesia pueda estar allí presente. En el nombre de Jesús. Amén y amén.